Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Rolando Rojas, neurocirujano. El día de hoy voy a hacerles el tema de tumores infratentoriales. Voy a compartirles la pantalla. Ya, listo, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ven? ¿Confirman? ¿Se ven la pantalla? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí se le ve y sí se escucha. Ya, bueno, vamos a poner esto que siempre les muestro en mis clases, el banco de preguntas que yo tengo, que son 12 páginas. De hecho, siempre cada vez que hago preguntas aumento 3 más. No es que voy a preguntar algo como esto exactamente, sino son la forma en que hago las preguntas para el examen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Esta es una de las últimas preguntas que puse, ¿no? En el curso de neurocirugía de la Universidad Ricardo Palma, te enseñaron que los tumores infratemporales e intrarraquídeos, que es lo que yo enseño, son. Entonces, marque la alternativa correcta, ¿no? Vamos a empezar por la de atrás. Los tumores pineales son siempre benignos, y un dato que vamos a ver hoy día es que los tumores pineales son de diferente índole, hay benignos y malignos. Entonces, cada vez que ustedes ven la palabra siempre, dude de la respuesta, ¿no? Dice que la quimioterapia y la radioterapia no se suelen usar en los tumores grado 4. En todos los tumores, la OMS ha dispuesto que existen 4 tipos de tumores, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Incluso ahora se utilizan los números arábigos, ya no los romanos, para hablar de qué grado es. Pero sobre todo es que tienen que saber que todos los tumores grado 4 significa que son muy agresivos, definitivamente y obligatoriamente van a necesitar quimio. Dicen, los tumores grado 4 de la OMS, como el meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente en el niño, como el glioma, bueno, hay que el glioblastoma, las metástasis, el tratamiento es siempre, ahí dice, ¿no? Cada vez que ella siempre, duden, radioterapia y la cirugía no es una opción. Peor, ¿no? Si yo soy neurocirujano y estoy enseñando que la neurocirugía no es una opción, difícil, ¿no? Duden más. Dice que los casos de enfermedades de von Hippel-Lindau es una enfermedad que seguramente la han escuchado en otro curso, es una enfermedad genética que sobre todo afecta al riñón y puede producir tumores tipo hemangioblastoma, que lo dice acá, en el cerebelo. ¿Okay? Dice, entonces la afirmación dice que los casos de enfermedad de von Hippel-Lindau son lo más frecuente en caso de mangioblastomas. En caso de mangioblastomas, que es un tumor que aparece en cerebelo, es grado 1 y no suelen necesitar más que cirugía, solamente el 25%, es decir, la cuarta parte, son debidos a von Hippel-Lindau. Ok, entonces de los 75% no. Por eso es que él dice que los casos de von Hippel-Lindau son lo más frecuente. En caso de mangioblastomas no, es al revés. Son lo menos frecuentes, son 25%, 75% de los casos son esporádicos. Pero la pregunta, la afirmación que sí es correcta, dice, en caso de los hemangioblastomas o ependimomas y meduloblastomas, que son 3 tipos de tumores diferentes, porque el hemangio es un tipo grado 1, el epéndimo normalmente es grado 2 y el médulo es grado 4, los 3 son de cerebelo, pero a pesar de que tienen diferente grado, ¿ok? Deberíamos solicitar y complementar el estudio de columna vertebral por la posibilidad de ver más tumores o diseminación. Es verdad, tanto el médulo como el ependimoma pueden diseminar a través de líquidos ferroquídeos. Y en el caso del hemangioblastoma, pues en los casos que son hemangioblastomas con von Hippel-Lindau positivo, lo más probable es que tengan otros hemangioblastomas en otra parte del cuerpo. O sea, para que vean cómo preguntamos, es lo que quiero que entiendan principalmente. Los primeros 5 minutos, bueno, 10 minutos de esta charla van a ser para que ustedes entiendan cómo preguntamos, porque después, si empezamos al revés y revisamos primero la teoría, después no sé si se les quedará, porque al final a veces empiezo a correr la última parte. Y acá hay una pregunta de tumor intrarraquídeo. ¿Usted está en el examen de residente médico? Y efectivamente esta pregunta puede venir en el examen de residente médico. ¿Okay? Y le pregunta,
¿Cuál es el tumor intrarraquídeo más frecuente? ¿Okay? Esa es una pregunta que puede venir en su examen de residentado y puede venir en su examen actualmente también. ¿Cuál es el tumor intrarraquídeo? ¿Qué quiere decir? Dentro de la columna vertebral. No estamos hablando de la médula espinal, son términos diferentes. Tumor dentro de la columna vertebral más frecuente. Entonces vamos a empezar por los de atrás, ¿no? Dicen, el tumor intramedular, hablando dentro de la médula, el más frecuente es el más frecuente. Eso no es cierto, ¿no? Los tumores dentro de la médula son mucho menos frecuentes. Son el último. Aquí sí, el tumor intramedular es el más frecuente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Después dice, el tumor intradural dentro de la dura y extramedular fuera de la médula es el astrocitoma y el ependimoma. El ependimoma entenderán que no está fuera de la médula, tiene que estar dentro. Y el astrocitoma tiene que estar dentro de la médula también. Entonces no son, ninguno de los dos pueden ser, porque los astrocitos están dentro de la médula espinal. Y el epéndimo es en el canal ependimario, o sea, los dos están dentro de la médula espinal. Si de qué hablan de y en extramedular, obviamente no lo es, y eso es por anatomía. Dice, el tumor vertebral, miren, una pregunta con trampa, llamado hemangioma, ¿es correcto? Es muy frecuente, correcto. Hasta ahí está bien. El tumor vertebral llamado hemangioma es muy frecuente. Es más, algunos ni lo consideran tumor, ¿ok? Pero por sobre todas las cosas lo consideran una lesión que no es peligrosa en lo absoluto. Miles de personas lo tienen y no les pasa nada nunca durante su vida. Entonces, hasta ahí es correcto, pero después pone, y es muy peligroso sus consecuencias. No, muy raro. La cuarta afirmación es el tumor intramedular dentro de la médula. Más frecuente es el hemangioblastoma. Hasta ahí no es cierto, ya te hace dudar, pero podría ser, es el tercer puesto en realidad. Los más frecuentes hemos dicho que son astrocitoma y ependimoma, acá están los dos más frecuentes. Pero dice la afirmación, ¿no? Uy, ¿qué he hecho? Dice la afirmación. El hemangioblastoma, sobre todo, el que está, dice, el tumor intramedular más frecuente es el hemangioblastoma. No es el tercer puesto. Sobre todo el que está asociado a la enfermedad von Hippel-Lindau. No, no necesariamente. Pero la respuesta correcta es esta. El tumor intrarraquídeo dentro de la médula, dentro de la columna vertebral más frecuente es la metástasis. Así es. Y la mayoría de veces es fuera de la médula espinal, fuera de la dura madre. Ya, ahora vamos a revisar otra pregunta de por acá. Antes de empezar la clase, ya me pasé un minuto de lo que quería hablarles. Fíjense porque me demoré un poquito. Este tipo de preguntas no suele haber, ¿ok? Son un poco más complicadas, pero alguna vez me inspiré y de repente ahora en esta oportunidad me inspiro y hago una pregunta similar. Dice, relacione los tumores de la columna A con los tratamientos de la columna B. Esto está en una sola diapositiva, pero lo más importante es que entiendan qué tipo de grado es. El medulloblastoma es un grado 4, un tumor maligno más frecuente en los niños, que necesita los 3 tipos de tratamiento. Resección, más radioterapia, más quimioterapia. El hemangioblastoma es un tumor grado 1, un tumor grado 1. Por lo tanto, lo que necesita es solamente cirugía. Resección quirúrgica solamente, es correcto. El ependimoma, acá está la respuesta, ¿no? 2A. El ependimoma es un tumor grado 2, usualmente. Y a los grados no solamente cirugía, es cirugía más resección. Resección quirúrgica más radioterapia es la respuesta. 3B. Y el germinoma es un tumor que es de la glándula pineal, ¿ok? Los germinomas tienen la suerte, o la mala o la buena suerte, no estoy tan seguro, de que solamente necesitas radioterapia. Pero para diagnosticarlo, antes de saber que es un germinoma, necesitas al menos una biopsia. Pues la respuesta es biopsia más radioterapia. Entonces, existen este tipo de preguntas que pueden venirles. Todo este sistema, todas estas preguntas, no, la idea no es que lo memoricen la pregunta como tal, porque como les digo, nunca pregunto lo mismo. Pero sí deben leerlas porque les va a enseñar. La idea, el objetivo de este banco es que les enseñen. Muy bien. Esto se los voy a enviar con su delegado. ¿Está ahí? ¿Todos despiertos? ¿Todos bien? ¿Listos para empezar la clase? ¿Han tomado sus Sí, cafés? doctor, gracias. ¿Ya han tomado su café? Sí, ¿no?
pero que estén lúcidos. Vamos a empezar. Entonces, los tumores de fosa posterior o infratentoriales. Esta es la fosa anterior, esta es la fosa media y esta es la fosa posterior. La fosa posterior tiene un techo, es el tentorio, la tienda del cerebelo. ¿Ok? Dentro de la fosa posterior, como ven, está llena de dos estructuras parenquimales, como es el tronco encefálico. Voy a poner mi láser. El tronco encefálico y el cerebelo. ¿Ok? Pero dentro de eso está aquí el cuarto ventrículo. ¿Ok? Y además de eso están aquí los nervios craneales saliendo. Y además de eso están los huesos que forman este espacio que se llama fosa posterior. El límite anterior es la, el borde superior del peñasco. ¿Okay? Aquí tenemos el dorso de la silla turca. Ahí te la silla turca aquí. Y acá está su dorso, es el límite superior. Digo límite posterior, límite anterior. Y hacia arriba está el tentorio, hacia atrás está el hueso occipital, hacia abajo está el foramen magno. Este es un esquema que lo que busca es dar a entender que los niños son diferentes a los adultos, eso ya lo sabemos, pero hasta en los tumores. ¿Ok? En los niños, sobre todo, perdón por el bostezo, en los niños, sobre todo, vamos a ver que son dos los tumores que se llevan la gran cantidad de tumores de fosa posterior, y en adultos son muchos más, pero en adultos los dividimos en extraaxial e intraaxial. ¿Qué quiere decir extra intraaxial? Axial significa eje, quiere decir el eje del tumor. ¿Ok? O sea, ¿dónde está el tumor? Si el tumor está en el intraaxial, es decir, en el eje del sistema nervioso, quiere decir que está en el tronco, cerebelo, cerebro, pero si está extraaxial, quiere decir que es de los contextos que están alrededor de estos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Los intraaxiales se dividen en parenquimales y que están dentro del ventrículo, y los extraaxiales en todo lo que son orificios y nervios craneales. Esto vuelve a representar lo mismo, ¿ok? Ustedes saben que yo hoy día hago la clase de adultos, de tumores infratentoriales en adultos. Niños no lo toco mucho porque hay una clase de neurocirugía pediátrica. Usted lleva. Y esa clase de neurocirugía pediátrica, pues, se supone que amplía más estos puntos, ¿no? Pero miren cómo la distribución supratentorial, encima del tentorio, 84% adultos, 37% niños, 40% como máximo. Mientras en infratentoriales, los niños, 63%, la mayor cantidad, y infratentoriales adultos solamente 16%. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Miren que en los niños son solamente dos los tipos de tumores que predominan, mientras en adultos son un montón. Y pues a mí me toca tumores adultos, entonces tengo que hacer al menos 6 u 8 tumores hoy día. Mientras cuando hacen pediátricos, pues son 2, ¿no? 19, digo, acá astocitomas y meduloblastomas, los dos principales. Aquí hay un tercero que hoy en día está acá, perdón, está acá arriba, no está acá. Son los sarcomas, ¿ya? Los sarcomas les van a hablar ahora los de neurología pediátrica, no los adultos. Lo mismo, intraaxiales dentro del eje del cerebro, cerebelo, tronco encefálico, cuarto ventrículo, pineales. Depende de la localización, el tipo de tumor. Si estamos en cerebelo, lo más frecuente, metástasis. Si estamos en tronco encefálico, lo más frecuente, gliomas. Si estamos en cuarto ventrículo, lo más frecuente, ependimomas. Si estamos en la glándula pineal, lo más frecuente, germinales o no germinales, hay mucha distribución. Extraaxiales están más relacionados al hueso, más relacionados a los orificios de salida de los nervios. Vamos avanzando. Extraaxiales. Pues vamos a hablar de los extraaxiales. Miren, esta es la fosa posterior de extraaxial. Este es el hueso occipital. Este es el hueso temporal del peñasco. Aquí está el foramen yugular, o conocido como agujero rasgado posterior. Este tiene dos partes. Hoy en día se llama foramen yugular porque una parte tiene al sistema yugular y otra parte tiene los nervios craneales. ¿Ok? Y el foramen magno y esta parte anterior donde se une el hueso occipital con el hueso esfenoidal se llama clítoris. Entonces todos esos lugares pueden producirnos tumores, por supuesto. Vamos a empezar por el primero y más común. Estamos hablando de extraaxiales, no están dentro del cerebro. Neurinoma el acústico. O más conocido hoy en día como schwannoma vestibular. Schwannoma
de células de Schwann vestibular. Es un tumor benigno de crecimiento lento, está en la rama vestibular inferior, ¿ok? Ustedes saben que el octavo nervio craneal se divide en dos vestibulares y un coclear, ¿no? Entonces, uno de los vestibulares es el que hace más frecuentemente. La localización más habitual es el ángulo pontocerebeloso. Hay un paréntesis, no sé si nota aquí, esta es una imagen del néter. Esta parte es la arteria basilar, este es el puente, y este es el cerebelo, ¿no? El cerebelo está acá. Entonces, este ángulo es el ángulo pontocerebeloso. Los tumores que están más frecuentemente acomodados en el ángulo pontocerebeloso suelen ser los schwannomas. Entonces, por eso dice aquí, es el más frecuente del ángulo pontocerebeloso. El más frecuente de los fosa posteriores adultos, sí es verdad, es el más frecuente. Hablando de la fosa posterior de los adultos, ¿ok? Cuando hablábamos de intraxiales hace un rato, ¿se acuerdan? Hablábamos de tumor de intracerebelosos. El más frecuente ahí es la metástasis. En el caso de que vemos todo el cráneo, son los schwannomas vestibulares. Pueden ser bilaterales, por supuesto. En ese caso se llama neurofibromatosis tipo 2. Neurofibromatosis tipo 2. Tratamiento de cirugía. Cirugía más radioterapia. ¿Ok? Estos dos subtipos no son muy significativos en cuanto al diagnóstico o en cuanto al entendimiento. Básicamente es para saber que existen dos tipos y los síntomas van a ser alteración de la audición principalmente. ¿Okay? La clasificación de Coase, que es esta clasificación que vamos a mostrar ahora, y el diagnóstico lo hacemos por resonancia. Esta es una imagen de las estructuras del oído. Acá está el oído medio, oído interno, y el oído interno tiene una cóclea, canales semicirculares, y aquí está el punto de ingreso que llamamos conducto auditivo interno. Aquí en el conducto auditivo interno es donde se forma el tumor, ¿no? Acá hay un poquito de tumor y aquí también hay otro poquito de tumor. Okay, o sea, ahí se forma. Ese es el schwannoma. Es lo mismo, solamente que estamos al revés. Aquí está la entrada la entrada de los nervios hacia el oído. Aquí está. En realidad debería ser la salida, porque ustedes saben que el oído es un nervio auditivo, ¿no? Está lleno hacia el tronco, en realidad está lleno de información del tronco. Canales semicirculares, cóclea, y este nervio se divide en dos, el vestibular y el inferior, donde se produce la tumoración. Y otra clasificación de Coase, ven que el tumor está dentro del conducto auditivo interno. Aquí está la protuberancia, no produce nada. En el otro caso ya está fuera de la cisterna, del espacio intracanalicular, si no se habla de espacio, está en el espacio cisternal, o sea que hay acúmulo de agua, cisternas. Aquí está ya contactando a la protuberancia, lo contacta, y en el cuarto nivel pues lo luxa. Porque en todos estos casos lo mejor es sacarlo, lo mejor es sacarlo. El problema es que cuando esté en este tamañito, o en este tamañito, por ponerlo así, puede ser que la cirugía genere parálisis parcial del séptimo nervio craneal. Ok, entonces, ¿qué es lo que han decidido? Cuando está en este tamaño, pues mejor lo irradiamos, le damos radioterapia. Y a veces el tumor es muy sensible a radioterapia y funciona. Este es un caso. El diagnóstico clásico de la resonancia para ver si es de schwannoma o meningioma es porque tiene este signo, se llama el signo del cucurucho. Ok, el signo del cucurucho es el signo con lo que toman el helado, del cono de helado. El signo del cucurucho o cono de helado. Y ahí tenemos un tumor, ángulo poncerebeloso. Solamente para pasarles a acordar que es la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. Vamos a hablar de la 2. Es autosómica dominante, tiene cromosoma 22, 2,2. Schwannoma vestibular bilateral, 2,2. Cataratas juveniles pueden tener en los ojos, meningiomas, ependiomas pueden ser, incluso no necesariamente el ángulo poncerebeloso necesita tener schwannoma, puede estar un meningioma y un schwannoma, puede ser dos meningiomas y ya se llama neurofibromatosis tipo 2. Entonces acordar, dice que los dos oídos y los dos ojos están comprometidos en el neurofibromatosis tipo 2. Una paciente con un doble tumor, ustedes pueden saber que es schwannoma porque tiene el signo del cono de helado, ha entrado dentro del hueso. Entonces hemos visto el schwannoma vestibular, hace un rato les dije que vamos a ver como 8 tumores. Vamos por el primero, ya hemos avanzado, schwannoma vestibular. El segundo, meningioma. El meningioma tiene la diferencia del schwannoma, los dos están en el ángulo poncerebeloso, claro que sí.
pero este no entra dentro del conducto auditivo interno, por lo tanto no hace un signo del cucurucho. ¿Ok? El meningioma no hace signo del cucurucho, no dilata el conducto auditivo interno. Entonces simplemente lo bypassea como si fuera un puente. ¿Ok? Ese es el meningioma. Acá tenemos lo mismo, ¿no? La misma imagen, pero con contraste. A ver, aquí lo que estamos viendo aquí es la captación de contraste del tumor, ¿de acuerdo? La captación de contraste del tumor. Y lo que estamos viendo es que no entran dentro del conducto auditivo interno, sino lo hace un bypass. Y aquí tenemos una cola dural que para eso le señalan las flechitas. Segundo tumor, meningioma. Es el segundo tumor en el ángulo cerebroso, es el segundo tumor en la fosa posterior en general de los extraxiales y es el más frecuente en los orificios. Agujero magno, conducto auditivo interno, en general ahí está el schwannoma, en los agujeros de salida por el foramen yugular, meningioma. El cordoma es un tumor muy particular, es un tumor muy preguntado por razones de que es un tumor que deriva de los restos de la notocorda. La notocorda es la parte más primogénea de la parte neurológica. ¿Okay? Entonces, normalmente existe un proceso de involución, pero quedan restos, estos restos de la notocorda que están en la parte central, en el clivus y en el sacro, pueden producir tumores. Y estos tumores si bien son histológicamente benignos, pues pueden comportarse como si fuera una termita o como de comportarse como una polilla, se lo va a deshacer al hueso y va a generar una inflamación. Ok, entonces el principal factor aquí es que salga en el clivus y que salga en el coxis o en el sacrocoxis. Y la terapia es radioterapia más cirugía más radioterapia. Ok, este es un caso, miren línea media, que está todo el clivus tomado. Aquí todo C1 lo está tomando también. Igual acá estamos viendo un acúmulo de tumores, la misma imagen de solamente que está aquí el tumor acumulado. Entonces tenemos ya 3 tumores, ¿no? Hemos hablado de los meningiomas, hemos hablado de los schwannomas vestibulares, aquí está, y hemos hablado de ahora los cordomas, ya vas 3. Vamos a pasar a la cuarta, que es como el intermedio. Les digo por qué intermedio, porque la metástasis en sí es el tumor probablemente más frecuente intraxial, pero como naturalmente es un tumor que viene de otro lado, porque es metástasis, pues por definición debería ser considerado un extraxial. En general no discutimos, nosotros los neurocirujanos tratamos de no discutir y lo que hemos dicho es que las metástasis son tumores de presentación intraxial, ok, se presentan de forma intraxial. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿En el fosa posterior vienen de otro lado? No, vienen de los mismos lados como todos. Pulmón y mama a la cabeza, la misma cantidad, 44, 10%. ¿Por qué operamos una metástasis? Para aliviar síntomas, para establecer la histología, para controlar localmente la enfermedad. Muchas veces son solamente paliativos, es verdad. Pero si es que no hacemos nada, se mueren rapidísimo. Y si hacemos algo, por lo menos hay una posibilidad de que pueda tener con la familia unos 12 meses, 30 meses. En algún caso hemos tenido pacientes que nunca fallecieron, así se enteraron de la metástasis después de la cirugía y le dieron todo el tratamiento de mama o de pulmón en otro caso y le fue muy bien. Aquí una persona con metástasis múltiples, tronco y cerebelo. Aquí cerebelo. Intraxiales, ya hemos hablado de una metástasis, 2 cordomas, 3 meningiomas, 4 schwannomas. Ahora vamos a ir a los intraxiales. ¿Qué significa intraxial dentro del eje? Entonces, ¿dónde puede estar? En el tronco, en el cerebelo, en el epéndium o en la parte de la región pineal. ¿Ok? El problema es que esta parte de la región pineal muchas veces no es considerado como no es considerado dentro de la fosa posterior, pero como se comporta similar a los demás tumores, pues a razón lo hemos agregado. ¿Ya? Un segundo. Antes de continuar, un segundito, por favor.
Ya te seguimos. En los intraxiales, ya vamos en la tercera parte de la clase, tranquilos. Los intraxiales, como les decía, pueden ser de tres tipos, ¿no? Dentro del cerebelo, dentro del tronco, dentro del ventrículo o dentro de la región pineal. Lo mismo. Entonces aquí solamente, por eso es que para nosotros la resonancia es tan importante, porque con la resonancia nosotros podemos tener la claridad de en qué parte anatómicamente estamos. Con esa ubicación anatómica es más fácil poder diferenciar qué tipo de tumor probablemente es. Entonces, para nosotros la anatomía es súper importante. Ya, listo, seguimos. Entonces, si está en cerebelo, pues asumimos que puede ser metástasis más probablemente. Si está en tronco encefálico, asumimos que puede ser glioma. Si está en cuarto ventrículo, asumimos que puede ser lo más probable un ependimoma. ¿Ok? Si está en glándula pineal, pues tenemos muchas opciones. Entonces vamos a ir a, hemos ido ya con 4 tumores, vamos a ir al quinto tumor. Antes de continuar, siempre les digo esto, síndrome de Parinó. Lo he preguntado muchas veces y lo preguntaré todas las veces que pueda. Este tumor, ese síndrome, básicamente representa hidrocefalia. ¿Qué significa hidrocefalia para esto? Significa que la persona tiene mucha dilatación ventricular, pero sobre todo dilatación a nivel del acueducto de Silvio, es decir, acueducto mesencefálico. Se dilata tanto que se paralizan la vía que coordina la visión. Ok, entonces la persona no puede elevar la vista, no puede elevar la vista. Por todo lo que intenta, no puede elevar la vista. Tanto no puede elevar la vista como que el paciente tiende a ver hacia abajo. E incluso intenta mirar hacia arriba y no lo puede hacer. Intenta subir los ojos a la fuerza por voluntad y caen verticalmente. Entonces se habla de nistagmo vertical. ¿Ok? En el caso del paciente ver, intenta ver en la misma dirección para no ver doble. Y en esos casos existen retracciones palpebrales que se llaman signos de Coilier. Pues todo esto, la vista mirando hacia la parte más baja, hace una imagen como si la pupila fuera el sol, la línea horizontal fuese la base y eso le llaman imagen de sol poniente. Vamos con los demás tumores. Hemangioblastoma. Este es un tumor particular, ¿ya? Particular les digo por qué, porque en fosa posterior casi todos los tumores tienen algo especial. Y ese algo especial hace que nosotros podamos decir, este tumor va a ser preguntado por esta razón. Entonces, por esas razones le pinto de rojo para que se puedan tener más orientación. Entonces, el hemangioblastoma, como hemangio viene de vasos sanguíneos, es un tumor vascular, es considerado benigno, si bien es cierto, es benigno porque no crece mucho, no es que no disemina, pero el problema del hemangioblastoma es que tiene mucha sangre dentro. Si tú no se equivoca durante la cirugía, la sangradera es constante, ¿ok? Es el más frecuente de todos los tumores intraxiales de la fosa posterior, ¿ok? Pero la mayoría de veces tiene una imagen clásica que es un quiste con un nódulo. Ahora ya les voy a mostrar la imagen que dice quiste o un nódulo intramural. Esa es la imagen clásica del hemangioblastoma. Y el hemangioblastoma está pues asociado en el 25% de los casos al gen del von Hippel-Lindau, que también se los comenté, y este von Hippel-Lindau pues puede producir tumores múltiples, hemangioblastomas en la retina, lesiones viscerales, feocromocitoma en el riñón, policitemia. La cirugía es el tratamiento de elección. Y solo en ciertos casos se puede radioterapia, radiocirugía. Entonces, solamente para un recordar de que es el von Hippel-Lindau, es una enfermedad dominante cromosoma 3, von Hippel-Lindau 3. Afecta varios órganos como la retina, tallo encefálico, cerebelo, médula espinal y también te puede dar angiomas, carcinomas renales, pseudocromocitomas. Ok, nada más por el momento. Miren, esta es la imagen que ese es un quiste, miren, esta es la resonancia en T2, digo en T1 axial. Miren cómo es
el quiste y el hemangioblastoma es solamente este. Pero ese mismo hemangioblastoma en otra posición puede ser así de gigante. Entonces el hemangioblastoma en su 60% de los casos es quístico, un nódulo, y un 40% de los casos es así, sólido. Otro tumor, ¿no? Estamos hablando de fosa posterior, estamos hablando de intraxiales, estamos hablando de tumores, hemos hablado de metástasis como tal, como general que es, pero no nos importa mucho cuando empezamos a hablar de detalles como el hemangioblastoma que acabamos de tocar, que era asociado al bronquio blindado, y el ependimoma. Es un tumor derivado del epéndimo, ¿no? De la línea ependimaria. Entonces, el epéndimo está en el medio en el cuarto ventrículo. Entonces, característica histológicamente, bueno, la característica histológica no la he preguntado nunca, ni la preguntaré, al menos no es algo que me involucre. Ok, pero primero, la característica es que sea en grado 2, ok, por lo tanto, si es grado 2, necesita dos tipos de tratamiento, cirugía y radioterapia. Ok, entonces, la mayor cantidad de veces se puede diseminar a través del líquido ferroarquídeo. Y en general está dentro de la familia de los gliomas, a pesar de que parezca un comportamiento diferente. La glía, ustedes saben que es astrocitos, oligodendrocitos, microglía y ependimocitos. Ok, entonces sí es un glioma. Y crece en el piso del cuarto ventrículo. Ok. En general, el tratamiento es cirugía y radioterapia lo que resta. Responden peor de las localizaciones. O sea, los que están encima del cráneo son los que más rápido se complican. Los que están encima del tentorio, pero encima del tentorio, no encima del cráneo, encima del tentorio, se complican más rápido. Ok, en cuanto al tratamiento coadyuvante me refiero, ¿no? Porque como los tumores clásicamente son del cuarto ventrículo, ya sabemos manejarlo, ya sabemos la cirugía, ya sabemos por dónde entrar, ya sabemos cómo de la radioterapia. El problema es cuando sale encima, a nivel de los ventrículos laterales, se nos hace más complicado de manejarlo. ¿Ok? Porque tiene más tiempo para crecer, es más complicado cuando llega. Esta es una imagen, ¿no? Esta es una imagen de resonancia en T1 con contraste, en sagital, y ven cómo el tumor está lleno en su magnitud completa del cuarto ventrículo. Acá también miren otra imagen, tronco, cerebelo, y aquí está el tercer ventrículo, y ya. Aquí tenemos el tumor en el cuarto ventrículo, ¿no? ¿Sí? Todo el tumor del cuarto ventrículo lleno. Acá también tenemos todo el tumor del cuarto ventrículo lleno. Ependimoma. O sea, tumor del cuarto ventrículo, ependimoma. Igual, tumor del cuarto ventrículo lleno, cuarto ventrículo, ependimoma. Tumor del cuarto ventrículo lleno, ependimoma. Entre los 8 tumores que hemos dicho que íbamos a revisar, ya hemos hablado de los schwannomas, meningiomas, cordomas, metástasis, hemangioblastomas, ependimomas, y ahora vamos con el meduloblastoma. Meduloblastoma, tumor de niños, no es un tumor de adultos, pero lo pregunto porque es importante conocerlo. Tumor grado 4, para nosotros adultos es más de 15 años. Hay pacientes con meduloblastoma de 21 años, por supuesto, de 25 años, por supuesto, que retornan, siempre hay. Pero es el tumor más frecuente en menores de 5 años, maligno. ¿Ok? ¿Por qué preguntable? Ahí les he resaltado también con rojo. ¿Por qué tan preguntable? Cromosoma 17. Y uno dice, cromosoma 17, ¿qué tiene que ver? El problema es que el cromosoma 17 está relacionado a otro tipo de tumores. Entonces es altamente maligno, disemina por el espacio supraranoideo, es decir, por el líquido cefalorraquídeo. Y sobre todo aquí hay que aprender que el meduloblastoma es un tumor del techo del cuarto ventrículo, no como en el epéndimo que era del piso del cuarto ventrículo. ¿Okay? Entonces todos los tumores de aquí pueden ser hidrocefalia, por supuesto que sí. En adultos el meduloblastoma se localiza más periféricamente y en niños es más central, vermis. Entonces, el tratamiento de la meduloblastoma es cirugía. Como es un grado 4, cirugía más radioterapia más quimioterapia. Estos son los síndromes preguntados ¿cómo se dice? En Residente Médico. Yo lo he visto que han preguntado. Este de acá. Síndrome de Gorlin es un tumor vasocelular nevoide, eso es algo clásico, pero asociado a un meduloblastoma. El Turcot es lo mismo, un tumor
con poliposis colónica, pólipos en el colon, asociado a un medulloblastoma. No todos los medullostomas se comportan igual, algunos son más de adultos, como verán acá, hay más de adultos, otros son más de niños, algunos son más agresivos, acá está la agresividad, metástasis, buena pronóstico, intermedio, pobre, intermedio, ¿no? Si te toca el grupo 3, estás frito. Entonces, miren, esta es una lesión en el cuarto ventrículo, ¿ok? Pero no es un ependimoma. Ah, ¿por qué no es un ependimoma? Buena pregunta. No está en el piso, está en el techo. No está en el piso, está en el techo. No está en el piso, está en el techo. Ok, entonces es importante. Y bueno, es una secuencia que se llama secuencia de difusión. Difusión es una secuencia para poder ver infartos, para poder ver tumores altamente agresivos, para poder ver abscesos. Entonces, cuando vemos nosotros un tumor en esta imagen borrosa que se llama difusión, que está todo brillante, uno asume que es un tumor maligno, ¿ok? Para que sepan que los meduloblastomas brillan en difusión. Algunos corolarios, si encuentras un tumor de cuarto ventrículo, recuerda que si es de techo, médulo. Si es de piso, epéndimo. Les he agregado este papiloma preso solamente porque he visto en algunos casos que lo han preguntado. No me parece importante, sinceramente no me parece un tumor de representación mayor, viene una vez cada 3, 4 años, creo, y hay personas que lo tienen pero no se operan porque crece tan lento que el cerebro se adapta. Pero ahí está, papiloma preso. ¿Existe? Sí, se parece a un popcorn. Este es otro tumor que no debía agregarlo, pero lo he agregado. Uno se pregunta por qué, porque es de niños, pero me sirve para el corolario. Constituye la neoplasia cerebral más frecuente en los niños, por supuesto, es el más frecuente del pilocítico de fosa posterior, benigno en su mayoría, cirugía suficiente. Ok, ¿cuál es el problema? El problema, ahí está, miren, ¿no? Un quiste con un tumorcito. Un quiste con un tumorcito. Un quiste con su tumorcito. ¿Qué resulta de esto? Es una imagen quística con nódulo captante. Entonces, esta es más o menos la imagen en dibujo. Quiste con nódulo captador de contraste. Entonces, uno dice, si encuentro en fosa posterior un quiste con un nódulo captador de contraste, ¿qué hago? Si es niño, es astrocitoma pilocítico, como lo que acabo de mostrarles, niño. Si es adulto, es hemangioblastoma, como les mostré hace un rato. Wow, disculpen, pero entonces era todo solamente hemangioblastoma. ¿Ok? Hemangioblastoma. Nódulo captador de contraste en un quiste. Regreso. Entonces, ahí se acaban todos los tumores de fosa posterior. Entonces, bueno, los de cerebelo. Ahora vamos a hablar de los de tallo encefálico. Los de tallo encefálico son, hay 3 partes del tallo encefálico: la protuberancia, el mesencéfalo y el puente mesencéfalo y bulbo, perdón. Mesencéfalo, puente y bulbo, ¿ya? De hecho, estos tumores son tumores agresivos. Los gliomas son en general, la mayoría de veces, astrocitomas son bien agresivos. Y miren que el 90% mueren dentro de los 2 años. La cirugía es un tratamiento paliativo. El mesencéfalo y el bulbo son lugares delgados, pequeños. Entonces, si te aparece un tumor ahí, no dice, como quiera voy a hacer. Entonces, se operan usualmente cuando los tumores suelen ser exofíticos o en posición distal, es decir, no están invadiendo es decir, no invaden dentro del mesencéfalo, sino donde está el tectum, que es la lámina cuadrigémina. Entonces es un poco exofítico. Entonces, en esas condiciones podemos pensar en operarlo, ¿ok? Entonces, se opera solo si están exofíticos, es decir, si lo puedes alcanzar y los tienes casi saliéndose, ya los ayudas y los operas. Pero si son de puente y difusos, la mayoría solamente va a radioterapia, biopsia estereotáxica, solamente para saber qué tipo de tumores de repente. Pero bueno, no van bien. Entonces, ¿por qué hace rato les hablaba del Parinó? Síndrome de Parinó, dilatación del cuarto ventrículo, digo, lo que usted Silvio, y la sustancia periódico-ductal, ¿ok? Le dificulta a poder coordinar los oculomotores, por eso las personas ven al revés, no pueden elevar su vista, ¿ok? Esa es la dilatación del ventrículo, digo, de la que usted Silvio, síndrome de Parinó. Pero lo que quiero mostrarles aquí no solamente es eso, sino
Miren la enorme cantidad de estructuras, ¿no? Pedúnculo, sustancia negra, núcleo rojo, aquí está el núcleo del trascendente craneal, la formación reticular, etcétera. Entonces, acá está clarito, ¿no? Cómo cada núcleo está separado del otro. Entonces, si me toca un tumor aquí, ya más o menos sé qué cosa puede afectar, es que no. El problema es este. La protuberancia tiene muchos núcleos dentro de la sustancia protuberancial central y básicamente no hay forma. Si sale un tumor aquí, está involucrado un montón de estructuras y se lesiona y es complicado salir de adelante. Ok, es un tumor de protuberancia, un tumor. Miren ese tumor, toda la mitad de izquierda tiene tomado. Igualmente. Y finalmente, para terminar ya todo lo que son los interaxiales, hemos hablado de ventrículo, cerebelo, tronco, hemos hablado de extraaxiales y ahora les vamos a quedar y nos vamos a sumar con los pineales, que no sé si están en otro tema, en otro curso, en otra charla que se va a dictar, pero siempre dicto esta porque para mí es importante sumarle, porque el comportamiento es como lo de los demás. Ok, entonces los tumores pineales, a pesar de que es una glándula pequeñita, puede haber varios tipos de tumores dentro. Ok, los germinales y los no germinales para empezar una clasificación. Dentro de los germinales están tumores que están relacionados a hormonas como el beta-HCG, alfa-fetoproteína, y son embrionarios, ¿no? Y entonces estos tumores son, felizmente a Dios gracias, muy poco necesarios que los saques todos, sino los biopsias y les puedes dar radioterapia. Y la respuesta es muy buena, son muy sensibles. Entonces, el geminoma es el más frecuente, mayor en varones, puede acompañarse de diabetes insípida y puede estar precoz. ¿Qué más? Nada, los tumores pineales lo que hay que estar seguros es qué tipo de sustancia está elevándose. En algunos casos se eleva tanto alfa-feto, tanto HCG, es tanto el nivel en sangre como en LSR que están elevados que ya ni siquiera uno le hace biopsia, uno dice, asume que puede ser germinal y le damos tratamiento con radioterapia potente sin necesidad de biopsia. O sea, sí hay casos, ¿no? Pero hay que llegar a un umbral de sustancia para poder estar seguros de que eso no es compatible con solamente radioterapia, no cirugía ni biopsia, porque todo el mundo quisiera así, ¿no? Todo el mundo prefiere un tratamiento sin cirugía, sin biopsia, sin cortes, sin cicatrices. Para nosotros es una cosa que ya nos pasa de largo, pero creo que es importante cuando se puede diagnosticar algo y el tratamiento definitivo no interviene, o sea, no interviene la cirugía, pues bien por ello, ¿no? Pero miren, en los no germinales son otros tumores, estos sí son ya más agresivos, ¿no? ¿Por qué agresivos? Digo, porque los osteostomas, los pineocitomas y los pineoblastomas son tumores que son muchos gliales, como el osteostoma. El pineocitoma y el pineoblastoma van a llegar, son tumores que son, yo diría, agresivos en el caso del pineoblastoma, muy agresivo, y en el caso del pineocitoma muy tranquilo. Es complicado poder decir, en todos los tres casos hay que tratar de hacer la sección, es lo más importante. El más frecuente entre ellos es el osteocitoma, el pineocitoma es un tumor bien diferenciado, el más malo es el pineoblastoma, y son tumores que la cirugía es selección principalmente, y si no, van a la terapia. Esto es lo que les pregunté en la pregunta que les mostré, cómo se va a manejar un medulloblastoma. Se toma, utiliza todos, pues de grado 4, esto se toma de bajo grado, utiliza, bueno, 2, el de glioblastoma, utiliza cirugía, radioterapia, y glioblastoma necesita quimioterapia sí o sí. En tallo encefálico, solo cirugía si es esofítico. Finalmente, las células germinales que les había comentado, que es principalmente radioterapia más que biopsia incluso. ¿Ok? Entonces, eso es tumores infratentoriales. Ahorita vamos a hacer tumores intrarraquídeos, perdón. A ver, vamos a ver cómo están despiertos, porque yo estoy a puro café estoy ahorita. Así es que antes de empezar intrarraquídeos, les sugiero que por los siguientes 2 minutos asuman y toman su café. Lo voy a hacer yo. Y vamos a continuar. La última parte son bastante menos minutos, son 15 minutos apenas. De la parte de intrarraquídeos es más o menos la misma línea. Hablar de muchos tumores, como ven, miren, veintitantas diapositivas. Entonces, un minuto más y empezamos. Ya voy a tomar un poquito de café para estar bien despierto.
¿Ya todos despiertos? Yo no estaba despierto, estaba dormido. Sí, doctor. Claro que Recién sí, llegué, doc. recién llegué de viaje, es que estaba cansado. Ahí vamos con la segunda parte. La segunda parte en general es más tranquila. Es muy, como se han dado cuenta en nuestro campo de neurocirugía es muy anatómico, mucha anatomía. ¿Sí? Entonces nosotros nos interesa mucho ubicarnos anatómicamente. Ya han visto arriba en la parte superior que hemos hablado mucho de anatomía, si es intraxial, extraxial, la resonancia es clave para nosotros, para poder ubicarnos. ¿Ok? Hay ciertas premisas, por ejemplo, lo del Parinot, síndrome de Parinot que les mostré, y algunas premisas sobre el tema de la ubicación, y esto de los más frecuentes. Siempre se pregunta, ¿no? El más frecuente, el más frecuente, el más frecuente. Y lo hacemos sobre todo porque nosotros nos guiamos mucho en cuanto a frecuencia estadística y en cuanto a localización. Entonces es importante, ¿no? Algunas características que siempre deben sumarse, el tema de neurofilamatosis, el tema de Bowlby-Lindau, el tema de las características. Una de las preguntas que había hecho y era, ¿por qué razón algunos tumores se tienen que complementar un estudio de resonancia magnética de columna vertebral? En el caso del von Hippel-Lindau, digo, en el caso del angioblastoma, porque puedes tener von Hippel-Lindau y necesitas confirmar que no haya tumor. A pesar de que es un benigno, grado 1, puede haber otros hemangioblastomas en paralelo, en otra parte de la columna, de la médula espinal. Y en el caso de ependimoma, que les he dicho grado 2, y les he dicho el meduloblastoma, que es un grado 4. Epéndimo de más de adultos, médulo es más de niños, pero que niños ya les dije que se acaba a los 14 años, punto 9 meses, punto 11 meses en el hospital, y entonces 15 años encima nosotros lo vemos todo. Entonces, sí entra dentro de nuestra categoría, ¿no? No son tan niños, 21 años ya no es niño, ¿no? Entonces, meduloblastoma y ependimoma, el problema es la diseminación a través del líquido cefalorraquídeo, porque están relacionados al cuarto ventrículo, como les dije, no puede ser uno del techo y uno del piso. Entonces eso es importante en cuanto a lo que les comenté. ¿Qué más? Antes me tomaba mucho tiempo en detalles, ¿no? Pero hoy en día lo hago mucho más simple la clase, porque en general neurocirugía no es algo que sea 100% necesario para ser médico general, pero les quiero dar las explicaciones porque en neurocirugía todo tiene lógica, felizmente. Entonces vamos a empezar con tumores extrarraquídeos ahora sí. Tomar un poco más de café, mi taza navideña. ¿Ya? Bueno, entonces empezamos. ¿Ha habido alguna pregunta hasta acá que no haya respondido yo? Todo claro, doctor. Nadie, perfecto. Mi grupo, máximo, mi grupo de rotación. Debo reconocer que me han hecho quedar bien frente a los científicos de la científica del sur. Por esa razón, nomás se han llevado un punto por encima del promedio de todos mis grupos de rotación. Vamos con tumores intraraquídeos. La médula espinal es más o menos del tamaño de su meñique. Cada uno tiene su meñique, ahí pueden verlo. De ese tamaño es su médula espinal. El grosor, ¿no? El diámetro. Obviamente lo largo te empieza en C1, termina a nivel de L1. Y miren esto que tiene, ¿no? Es una médula espinal, pero tiene una cobertura, no es la dura madre, es una capa gruesa por donde atraviesan los nervios raquídeos para salir. Entonces hay una capa de dura madre, hay un espacio entre la médula y la dura madre, y hay un espacio intramedular. Bueno, no hay un espacio, ¿no? La médula espinal está toda llena de parénquima, pues, ¿no? Son fibras que están bajando. Y la parte más baja, esta parte de aquí, de a partir del E1, es cola de caballo, cola de caballo, caudequina. Por lo que la caudequina, si bien cierto, no está considerado dentro de tumores intramedulares, pero es la continuidad, ¿no? Acá son ya raíces, ¿no? Ya son raíces. Acá, si uno ve una pregunta que es muy interesante cuando hablamos de columnares, el síndrome de compresión medular, es decir, imagínense un tumor
Voy a poner mi láser, perdón. Láser. Imagínense un tumor acá arriba, ¿ok? Versus un tumor acá abajo. Compresión radicular o síndrome de Caudequina. Son dos situaciones diferentes. Los tumores de Caudequina y los tumores de... La diferencia grande es que aquí ya se formó el nervio, la raíz ya se formó. Por lo tanto, los tumores de Caudequina duelen y duelen bastante. ¿Ok? A diferencia de los tumores de compresión medular que no duelen. La compresión medular no duele. Te falta fuerza, te trastorna la sensibilidad, trastorna los esfínteres, pero no duele. Mientras los que están ya cuando están en caudequina, duele, porque ya son raíces formadas. Esta es una foto quirúrgica, ¿no? Aquí está la dura madre abierta. Y esta es la zona de la cola de caballo, ¿ven? Como son, nosotros le decimos los tallarines. Aquí están los tallarines, miren, todas las raíces colgando y todas unas como otras. Ahí entre todas ellas también hay un filum terminal, que es una especie de fibra de pía madre que está bajando desde la altura del cono medular hacia el sacro. Para fijarse, es un filum terminal, normalmente es bien elástico. Es lo que fija la médula espinal desde el E1 hasta el sacro. Un filum terminal, una cosa delgadita que no se nota mucho. Entonces, esta es la división. Esta es la división que entonces, ¿qué nos importa aquí? Identificar qué es la dura madre. Entonces tenemos extradurales, intradurales. Y dentro de la dura madre, extramedular o intramedular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los extradurales, compresión medular, pueden darte radiculopatía, sí, porque puede ser que el tumor te afecte no solamente a la médula en sí como compresión, sino también a la raíz que estaba saliendo a ese nivel, ¿no? Pongamos, está saliendo un D2, D3 está saliendo una raíz, la va a afectar. Está saliendo arriba en C7, C6, la va a afectar. Entonces, una cosa es lo intramedular, digo, extradural y intradural. Las metástasis son la principal tipo de tumor intrarraquídeo, metástasis. Es lo que hace rato conversábamos. Metástasis, eso vino en la pregunta que les mostré. Más raros, extradurales. Más raros extradurales, linfoma, lipoma, neurinoma. Intradural, dentro de la dura. Lo más frecuente, entre intra y extramedular, los extramedulares. Y de los dos, el más frecuente, los que son extramedulares, es decir, dentro de la dura, pero fuera de la médula, ¿quién están? Meningiomas, schwannomas, o neurinoma también, schwannomas. Ya, súper, estas son las dos causas. Y los intramedulares, dentro de la médula, pues lo más frecuente, ependimoma y astrocitoma. De este cuadrito vino la pregunta, ¿no es cierto? De los tumores más frecuentes, entonces lo más frecuente sean extramedulares, y estos son están el ependimoma y astrocitoma, no es cierto. Intramedular, epéndimo, astrocito dentro de la médula. Meningioma, neurinoma, extramedular definitivamente, pero intradurales. Y extradurales, apúntese la metástasis. ¿Ya? Vamos aquí, siguiente. Mira, esta es otra vez, repetición de lo mismo, estamos repitiendo lo mismo. Extradurales, 60%. Intradurales, 30%, pero son extramedulares. Intramedular, 10%. Intramedular. Entonces, ¿de qué depende? Del tipo de tumor, de dónde es la localización. Para nosotros es importante. Esto lo diagnosticamos a través de resonancia magnética. La misma historia, intramedular, intramedular, extramedular, pero intradural, extradural, la misma historia. Lo mismo, pero ahora con huesos. Intrarraquídeo, extradural, metástasis, intradural, aquí está, puede ser meningioma schwannoma, intramedular, astrocitoma, ependimoma, y el tercer puesto, hemangioblastoma. El hemangioblastoma, el von Hippel-Lindau, ese es tercer puesto en los intramedulares. Y a veces es intra-extramedular, o sea, tampoco es que, o sea, no es que sea siempre intramedular. Es tercer puesto.
La misma historia, pero explicar un poco qué cosa va a producirte todas las compresiones medulares. Tan solo motores sensitivos y esfinterianos, ¿ok? Es algo que sí le pasa, depende un poco del grado de compresión. Miren esta es una imagen súper interesante, miren, es una imagen en T2, sagital, ¿ok? Sagital. Y aquí se ve la médula espinal. Plamita, el líquido esferoactivo en T2 es blanco. Y la dura madre es esta. Ok, la dura madre es acá. Y la dura madre aquí está bien, pero aquí se pega a la médula espinal porque hay un elemento, que es esto, que está aplastando la médula. Entonces es un tumor extradural, ¿ok? Está generando compresión medular. Entonces, esto es lo que hemos hablado hace un rato. Compresión medular es lo que va a pasar, pero los hemangiomas, o sea, que dentro de esta vértebra, aquí en esta vértebra hay un hemangioma, es el más frecuente de los hemangiomas, de todos los tumores que existen, pero no es peligroso, porque ni siquiera es un tumor de repente, es una malformación, una formación vascular, un tejido venoso cuadrado dentro de la vértebra, pero no es una tumoración que cause peligro, ¿ok? Incluso es considerado el tumor más benigno, más frecuente en la columna vertebral. Entonces vamos a hablar ya de los extradurales, que es un poco lo que acabamos de ver, ¿no? La principal causa, metástasis, definitivamente. Algunos son osteolíticos, otros son osteoblásticos. Ok, ese es conocido. Mami próstata, osteoblásticos, osteolíticos, mami pulmón arriba. Otros tumores extradurales menos frecuentes, plasmocitoma y mieloma. Ok, ese es el otro gran grupo. Plasmocitoma y mieloma. O sea, si uno dice, si no es metástasis, debe ser plasmocitoma y mieloma. Es la verdad. Vamos con los la misma idea, pero solamente miren, esta es una imagen de la médula espinal, el líquido celular la dura madre a su costado, pero miren cómo se abre la dura madre. Ajá, apertura dural. Entonces esto es intradural. Extramedular, porque mira cómo luxa la médula espinal hacia un costado. Tumor intradular, extramedular, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente acá? Schwannomas y meningiomas. Schwannomas y meningiomas. ¿Hay metástasis de este tipo? Sí, por supuesto que hay metástasis, pero más raras, súper raras. Lo más frecuente meningioma y schwannoma. ¿Ok? Entonces los intradurales, otro, ¿no? Miren esta imagen, otra vez, resonancia, T2, sagital, médula espinal, aquí están los líquidos cerebroquídeos, miren la médula espinal, se abre como un lápiz, se abre como un lápiz, se abre como un lápiz, y ahí está el tumor intramedular. Si es intramedular, lo más probable es un astrostoma ependimum. Hasta ahí, lo complicado, nada, lo demás es fácil. ¿Por qué las metástasis son tan frecuentes? Porque la columna vertebral tiene un plexo venoso enormemente rico. Plexo venoso, ¿ok? No necesariamente arterial, pero sí plexo venoso. Y en ese plexo venoso a veces se quedan las células. Se forman. Y las metástasis por eso son extradurales. Hemos dicho de dónde vienen. Miren cómo es el compromiso habitual. Se compromete la vértebra y se mete la médula. Se compromete la vértebra y se mete la médula. Hemos dicho intradural meningioma y schwannoma. Meningioma hemos dicho que son coladural, benigno la mayor cantidad de veces, torácicos, la mayoría, síndrome de compresión medular, raramente requieren recurrencia, raramente recurren, o sea, raramente vuelven a los tumores, ¿ok? Así es que usualmente con la cirugía es suficiente. Esta es la imagen, el meningioma está a un costado, comprime a la médula espinal dentro de la dura madre. Cirugía intraoperatoria, foto intraoperatoria. Esta es la dura madre,
Este es el tumor, digo, esta es la médula espinal, y miren, el tumor es medio gris, medio gris. Y aquí hay una raíz estirada, y aquí hay una raíz estirada. Pueden ser raíces sensitivas, pueden ser raíces motoras, pero están empujando la médula. El schwannoma es lo mismo, más o menos es parecido, solamente que tiene cierta particularidad y por eso se los cuento y por eso es preguntable. ¿Ok? Lo mismo, intradural en su mayoría, pero puede ser intra y extradural. ¿Ok? Y hace una forma de campano de reloj de arena. Y ahorita los vamos a ver. Igual torácicos, como se va contra la raíz, generando dolor radicular. ¿Ok? Cuando se jala la raíz o cuando se invade la raíz, va a generar dolor radicular. La neurofibromatosis, ¿se acuerdan que existía neurofibromatosis tipo 2? Hemos dicho, ya puede generar también más neurinomas en otro lado. Pero miren la imagen, es la misma más o menos, dura madre cortada. Aquí está el tumor, más naranja que el meningioma. Pero igual, compresión, 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 ¿no? Cuando les decía, no, puede aparecer intraduralmente, pero puede salirse de la dura madre porque acompaña, pues, ¿no? A la raíz que está saliendo la acompaña, entonces las células de Schwann están en toda la continuidad y también se salen, entonces se hacen extradurales y toman esta forma que se llama célula, digo, el tumor en reloj de arena. Por eso es que se le dice tumor en reloj de arena. Así es, usualmente está alrededor de una raíz y la raíz hay que sacrificarla. Cuando es dorsal, una raíz dorsal casi no hay mucho problema, ¿no? El problema es que si es cervical o lumbar, es un problema, pero la mayoría de veces son dorsales. Los ependimomas son tumores intramedulares, perdón, intramedular, dentro de la médula, ependimo. Tienen una particularidad que lo hace preguntable también, siempre les digo, además de ser intramedular y además de ser ependimoma, el problema es que tiene un tumorcito que se llama tumorcito, una variante, normalmente es grado 2, el ependimoma, les dije también, son adultos, se da cirugía más radioterapia, pero existe una opción que se llama variante mixopapilar que aparece en el filum terminal que está en la caudequina, entonces no es medular, es de caudequina. Por esa razón es medio rara este particular y por eso es preguntable. Pues a nivel del filum terminal se localiza de forma específica un subtipo de ependimoma que es la variante mixopapilar, que es un grado 1 encima, la gran ventaja, ¿no? Pero esta no está dentro de la médula, por lo que no se debería considerar intramedular, pero finalmente pues, las clasificaciones están para eso, ¿no? Para poder ordenarnos un poco. Tratamiento quirúrgico, si no se logra retirarlo por completo, radioterapia. Este es el ependimoma clásicamente, además de la durotomía que hemos hecho acá y lo hemos separado, hacemos una mielotomía y el tumor vamos tratando de disecarlo completamente desde el epéndimo, poco a poco, para tratar de separarlo y tener todo el tumor para nosotros. Completamente es una imagen del ependimoma, una imagen del libro más que la realidad. Y aquí el tumor está todo bien y el tumor está acá. Se ve aquí el tumor es en la parte más oscura y van a tener mielotomía para poder sacar el tumor de esta manera. El astrocitoma, entonces, es el más frecuente de los intramedulares, sí. ¿Por qué? Porque el otro, recuerden que tenía, para hacer casi de la misma cantidad, necesita el filón terminal, y el problema del filón terminal no es considerado intramedular, entonces el más frecuente es el astrocitoma. Tumor intramedular más frecuente en la infancia, pico de edad, tercera y quinta década de vida, son los más frecuentes sin tener en cuenta lo del filón terminal, los más usados igual lo mismo, pero no son centrales como en el epéndimo, porque el otro está en el epéndimo más en el canal ependimario, usted puede estar excéntrico en cualquier otra parte de la mente. Entonces se recomienda radioterapia luego de su resección. Aquí está una imagen muy parecida, hacemos mielotomía y bueno, la idea es resecarlo por pedazos en el caso del astrocitoma más que el ependimoma que salió casi por completo. Preguntas. Muchachos, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Eh? Claro, doc. Lo máximo. Todos están despiertos. Listo, entonces te voy a mandar el banco, como siempre a todos les mando. Ni una de sus preguntas va a venir, pero viene de esa manera, para que aprendan y repasen. ¿Ya? Nada más eso por hoy día. Les agradezco mucho por haber aceptado el cambio de horario por un tema de que tenía que viajar. Les agradezco mucho y que tengan buena noche.